En primer lugar tenemos la compuerta lógica AND, también conocida como función I. Esta compuerta consiste en una operación de mínimo dos entradas, donde el resultado es 1 si y solo si todas las entradas están presentes o son iguales a 1. Aquí tenemos los símbolos de la compuerta lógica AND y podemos ver a partir de estos símbolos que tenemos dos puertos de entrada A y B y un puerto de salida. Las tablas de verdad son herramientas que nos permiten visualizar cuál sería el estado de la salida dependiendo del estado de las entradas. En el caso de la compuerta AND tendríamos dos entradas, A y B, y tendríamos una salida que sería OUT. Entonces podemos tener diferentes combinaciones de las entradas. Por ejemplo, podríamos tener que la entrada A vale 0 y la entrada B vale 0. Y en ese caso la salida de la compuerta AND sería 0. Podríamos tener que la entrada A vale 0 y la entrada B vale 1. En ese caso la salida de la compuerta AND sería 0. Podemos tener otra combinación de entradas donde A vale 1 y B vale 0. Y en ese caso la salida sería 0. Y tenemos una última combinación que es cuando A vale 1 y B también vale 1. Y en ese caso la salida de la compuerta AND sería 1. A partir de esta tabla de verdad podemos ver por qué esta compuerta lógica recibe el nombre de AND o función I. Y es que únicamente produce señal de salida cuando hay presencia de señal en las dos entradas. Cuando hay señal en la entrada A y cuando hay señal en la entrada B. Todas las compuertas lógicas se pueden representar mediante una ecuación o función booleana. En el caso de la compuerta lógica AND, tenemos que la salida es igual al producto de las entradas. OUT igual a A por B. A partir de la ecuación de una compuerta lógica es posible construir esta columna de la tabla de verdad, teniendo en cuenta las diferentes combinaciones posibles de las entradas. Por ejemplo, en esta primera combinación tenemos que la entrada A vale 0 y la entrada B vale 0. Entonces la salida sería 0 por 0, ya que utilizamos esta ecuación de la compuerta lógica AND, donde la salida es el producto de las entradas. Entonces tendríamos que eso nos daría una salida de 0, que concuerda con este valor que teníamos acá. La siguiente combinación, cuando A vale 0 y B vale 1. Entonces la salida sería igual a 0 por 1, lo cual nos da 0, que concuerda con este valor. La siguiente combinación, tenemos cuando A vale 1 y B vale 0. La salida sería igual a 1 por 0, lo cual nos da 0, tal como tenemos acá. Y por último, tenemos la combinación cuando A vale 1 y B vale 1, donde la salida sería igual a 1 por 1, lo cual da igual a 1, que es tal como lo tenemos aquí en la tabla de verdad. Hasta aquí podemos ver que tenemos dos herramientas para poder conocer cuál es la salida de una compuerta lógica. La primera es la tabla de verdad y la segunda la ecuación o función. Todas las compuertas lógicas se pueden representar por medio del lenguaje de contactos, con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. En el caso específico de la compuerta lógica AND, tenemos que la representación en lenguaje de contactos consta de dos contactos normalmente abiertos instalados en serie. Este contacto representa la entrada A y este contacto la entrada B. Si estos dos contactos normalmente abiertos los implementamos en un circuito sencillo donde tenemos una fuente de alimentación y una bombilla, podríamos obtener los diferentes estados de la tabla de verdad. Los valores de las entradas representan el estado de los contactos, siendo 0 cuando no se encuentra presionado el contacto y 1 cuando se encuentra presionado el contacto. Y la salida se representa por medio de la bombilla. 0 quiere decir cuando la bombilla se encuentra apagada
y 1 cuando la bombilla se encuentra encendida. Entonces, si tenemos los contactos A y B con estado 0, quiere decir que ellos se encuentran abiertos, ya que son contactos normalmente abiertos, no se encuentran presionados. Entonces tendríamos que la energía parte de esta fuente y llega acá, pero al llegar acá no puede continuar hacia la bombilla. Entonces la bombilla se mantendría apagada. Eso quiere decir un estado 0. Ahora, en la siguiente combinación tenemos contacto A en 0 y contacto B en 1. Quiere decir que únicamente se presiona este contacto. Este contacto se cierra, pero este sigue permaneciendo abierto. Entonces la energía viene por acá y no puede continuar hacia la bombilla. Entonces la bombilla se mantiene apagada. Se mantiene en 0. Siguiente combinación. Cuando se presiona el contacto A y el contacto B no se presiona. Entonces presionamos acá, este contacto A se cierra, pero este se mantiene abierto. Entonces la energía parte de acá, fluye a través del contacto A que se encuentra cerrado y llega hasta acá y no puede continuar hacia la bombilla. Entonces la bombilla se encuentra apagada, el estado sería 0. Y finalmente tenemos cuando los dos contactos se presionan. Entonces este contacto se presiona, se cierra, este contacto se presiona, se cierra, y de esta forma sí tendríamos que la energía puede fluir desde la fuente hacia la bombilla. Entonces en ese caso, la bombilla se encendería y la salida sería por lo tanto 1.